Mein Name war Amir. Ich war ein angesehener Staatsanwalt, ein Symbol für die Integrität innerhalb meiner Gemeinde. In einem strengen Umfeld, geprägt von der Doktrin des Islam, wurde ich gelehrt, dass Zweifel Schwäche bedeutet. Die Regeln waren klar: Gehorchen, Glauben, Akzeptieren. Doch tief in mir war etwas zerbrochen. Jede Gebetshandlung mit dem Koran in der Hand füllte sich nicht mehr mit den gewohnten Worten. Stattdessen ein schleichendes Gefühl der Leere, das mich gleichzeitig antrieb und lähmte. Fragen blühten in meinem Geist, während ich gegen das Erbe meines Glaubens kämpfte. Dort, in der Dunkelheit meines Herzens, hörte ich etwas, das ich nie erwartet hätte. Eine Stimme, die mein namenloses Chaos durchbrach. Eines Abends, während einer scheinbar gewöhnlichen Zeremonie der Gerechtigkeit, fiel ein Licht über mich. Jesus erschien mir, strahlend in seiner Güte. Er sah mich an, nicht mit Vorwürfen, sondern mit einer tiefen, unendlichen Liebe. Und in diesem Moment erkannte ich: Diese Welt, gefüllt mit Kontrolle und Einschüchterung, ist nicht die einzige Realität. Es gibt eine Wahrheit, die über den Grenzen der Religion hinausgeht. Als ich diese Vision erlebte, verspürte ich, wie die Ketten der Tradition um mich herum zu zerbrechen begannen. Doch die Herausforderung war nur zu beginnen. Wie könnte ich das, was ich sah, mitteilen, ohne die Abneigung meiner Familie und derer aus meiner Gemeinschaft zu riskieren? Hier stehe ich nun vor einer Wahl, die alles verändern könnte. Nicht nur für mich, sondern für viele. Was ich mir nicht vorstellen konnte, war, dass mein Weg zur Wahrheit mit einem Preis verbunden sein würde, den ich bereitwillig zahlen musste. Die Suche nach Antworten wurde zur Flucht aus dem Schatten eines Lebens, das ein Gefängnis geworden war. Und jetzt lade ich dich ein, mit mir auf diese Reise zu gehen, zu entdecken, wie auch du die Fesseln abstreifen kannst. Denn genau jetzt, an diesem Punkt, sieht die Wahrheit dich an und fragt: Bist du bereit zu erwachen? Bevor wir beginnen, lass mich wissen, von wo schaust du zu und wie spät ist es bei dir? Ich möchte wissen, wie weit die Stimme der Wahrheit hinausdringt. Wenn du Jesus liebst und die Kraft dieser Geschichte nicht verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal Wahrheit von Jenseits. Denn das, was ich gleich enthüllen werde, könnte dein Leben für immer verändern. En el conservador barrio musulmán donde crecí en Washington, D.C., la comunidad vive atrapada en un clima de estrictas tradiciones. Desde pequeño, aprendí que cuestionar la fe era, en muchos sentidos, un acto de rebeldía. Soy Amir, un abogado que ha sido visto como un pilar dentro de esta estructura social, pero en mi interior lucho con un Geistlicher Krieg que me devora. Mientras observaba a mis amigos y familiares seguir ciegamente normas que no resonaban con mis verdades más profundas, el vacío en mí crecía. Cada vez que me arrodillaba en oración, recordaba las enseñanzas del Corán, pero sentía que algo faltaba, y esa ausencia era palpable. Todo cambió una noche, cuando en un estado de profunda desesperación, tuve un encuentro que alteró la percepción de mi vida. En medio de la oscuridad de mi habitación, una luz intensa me envolvió. Allí estaba Jesús. Su presencia irradiaba amor y compasión, y su mirada penetraba en lo más profundo de mi ser. En ese instante, sentí que todas las emociones reprimidas y los miedos se evaporaban. Jesús me habló, revelándome verdades ocultas que habían permanecido inaccesibles por mucho tiempo. Me mostró la manipulación que la élite ejerce sobre nuestras vidas, su verborgen agenda diseñada para perpetuar la Toshun y mantener a la comunidad en un estado de ignorancia y desesperación. Lo que Jesús me reveló era doloroso y deslumbrante a la vez. Comprendí que la injusticia que enfrentamos no es casualidad, sino fruto de un sistema que se beneficia de la desunión y el sufrimiento colectivo. Mientras convivía con esta nueva información, me di cuenta de que mi rol como abogado no solo se limitaba a buscar justicia en los tribunales, sino que debía ser un defensor de la verdad en un sentido más amplio. Era el momento de involucrarse en la lucha contra las injusticias, un llamado que no podía ignorar, aunque sentía que estaba arriesgando todo lo que había construido. A pesar de la claridad que había encontrado, el regreso a la vida cotidiana no fue fácil. La presión social seguía siendo intensa,
y el miedo al rechazo familiar se cernía sobre mí como un espectro constante. Cada vez que me reunía con mi familia o con amigos de la comunidad, el peso de ser considerado un traidor a nuestras tradiciones me llenaba de ansiedad. Sin embargo, la luz de Jesús seguía brillando en mi interior, recordándome que el amor y la verdad deben prevalecer. Mi anhelo por vivir auténticamente se volvía más fuerte que el miedo a perder mi estatus y mis relaciones. Di el paso, desafié mis temores y comencé a compartir mi experiencia y mis nuevas convicciones. Me uní a un grupo de apoyo y comencé a hablar sobre la Wahrheit que había descubierto. Compartir mi testimonio se convirtió en un acto de libertad y resistencia. Me di cuenta de que cada vez que hablaba, liberaba no solo a los demás de su sufrimiento, sino también a mí mismo. La conexión con aquellos que, al igual que yo, necesitaban escuchar y ser escuchados fue un bálsamo para mis heridas. Con cada historia compartida, cada lágrima derramada, la certeza de que estaba en el camino correcto se afianzaba más en mí, y, a medida que avanzaba, sentía que el amor y la fuerza de Jesús me guiaban hacia un futuro donde la verdad y la justicia podrían finalmente florecer. Soy Amir, un abogado general respetado, y aunque muchos ven en mí un modelo de integridad y éxito, por dentro estoy en crisis. A mis funfundraisijanos, las expectativas de la vida, la carrera y la familia pesaban sobre mí como una losa. Cada día, cuando me sentaba a trabajar en mi oficina, sentía un vacío emocional que se hacía más profundo. Mi fe, que solía ser un refugio, ahora era una fuente de incertidumbre. Las dudas sobre mi conexión verdadera con lo divino se multiplicaban, creando un ambiente de agitación interna que no podía ignorar. Un día, mientras luchaba con estos pensamientos, decidí hacer una pausa y reflexionar. Fue entonces cuando experimenté algo extraordinario. Mientras oraba, una luz blanca y deslumbrante llenó mi habitación. En medio de esa luz apareció Jesús, con una presencia tan poderosa que me hizo temblar. Su amor era abrumador y su mirada, penetrante. Me habló con una voz que resonaba en cada rincón de mi ser, revelándome verdades que nunca había considerado. Me mostró cómo la élite manipula nuestras creencias y utiliza una verborgene agenda para mantener a la sociedad en un estado de Täuschung. Esto no era solo un conocimiento, era una revelación directa de cómo las fuerzas que operan en el mundo buscan controlar nuestra espiritualidad y sumirnos en la oscuridad. Lo que Jesús me compartió no solo resonó en mí, sino que me abrió los ojos hacia un panorama mucho más amplio. Comprendí que el sufrimiento y la injusticia que vemos en el mundo, las guerras y las divisiones, no son coincidencias, sino resultados de un sistema que se beneficia de nuestra alienación. Cada hogar dividido, cada guerra sin sentido, alimenta esta estructura opresiva. A medida que asimilaba toda esta información, la urgencia de actuar se apoderó de mí. Ya no podía quedarme de brazos cruzados, sintiendo que el peso de las injusticias me aplastaba. A pesar de la claridad y el propósito que ahora iluminaban mi vida, el miedo seguía ahí. La presión de mis responsabilidades como abogado estaba siempre presente, y la idea de ser visto como un paria por mi comunidad era aterradora. ¿Cómo podría compartir estas verdades sin perder todo lo que había construido? Sin embargo, sabía que Jesús me había dado un propósito, y que mi misión ahora era alzar la voz por aquellos que no pueden. El camino hacia el Erwachen no es fácil, pero la luz que había encontrado me impulsaba hacia adelante. Decidí que tenía que comenzar a conectarme con otros. Busqué grupos y comunidades que pudieran estar abiertos a discutir experiencias similares y a desafiar las normas que nos han mantenido cautivos. En cada encuentro, escuchaba historias de desesperación y lucha, pero también vislumbres de esperanza y redención. Cada relato era una afirmación de que la transformación espiritual no solo es posible sino necesaria. Empezamos a crear un espacio donde el amor y la verdad pudieran florecer, un refugio donde los demás pudieran sentir que no estaban solos en su búsqueda. La misión de compartir el amor y las enseñanzas de Jesús se convirtió en mi ruta hacia la libertad. Hablar sobre la Wahrheit,
y ayudar a otros a entender la manipulación a la que estamos sujetos, se transformó en una experiencia catártica. Cada vez que compartía mi historia en público, sentía que rompía un poco más las cadenas que me habían mantenido prisionero. La lucha apenas comenzaba, y aunque el camino estaba lleno de incertidumbres, mi corazón estaba decidido a seguir adelante. Quería ser un faro de luz en la oscuridad, guiando a otros hacia la preservación de su fe y su espiritualidad auténtica. A medida que mis oraciones se convirtieron en un ritual diario, empecé a sentir un creciente conflicto interno que no podía ignorar. Soy Amir, abogado general en Washington, y durante años seguí las enseñanzas de mi fe sin cuestionar. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos para orar, me invadía una sensación de vacío. Los sueños comenzaron a asaltarme en la noche, imágenes de Jesús iluminando la oscuridad de mi mente. En estos sueños, su figura resplandeciente me llamaba, y entre susurros me instaba a mirar más allá de lo que siempre había creído. Cada amanecer me encontraba atrapado entre el silencio de la tradición y las verdades perturbadoras que emergían en mis noches. Durante mis sueños, veía la realidad de un mundo manipulado por una verborgen agenda, donde la élite se beneficia de nuestras debilidades y temores. La Toishon en la que había estado viviendo comenzaba a desmoronarse, revelando las injusticias ocultas que acechaban a la humanidad. La imagen de Jesús no era solo un símbolo de fe, se transformaba en un llamado a la acción, un recordatorio de la necesidad de un Geistlicher Krieg por la justicia y la verdad. El peso de mis convicciones, antes inquebrantables, cada día comenzaba a sentirse más como una carga y menos como una guía. ¿Cómo podía continuar defendiendo un sistema que, aunque aparentemente correcto, estaba plagado de manipulaciones? Las preguntas eran inquietantes y pesadas, y no podía evitar la sensación de que mi vida estaba disociada de lo que realmente debía ser. La sensación de aislamiento crecía a medida que me daba cuenta de que cuestionar mis creencias podría ser visto como un acto de traición. Así fue como la inseguridad se convirtió en mi constante compañera. Una noche, después de un sueño particularmente poderoso, decidí dar un paso hacia adelante. Sentía que las palabras de Jesús resonaban en mi pecho, recordándome que el camino hacia el Erwachen comienza con la valentía de enfrentar lo desconocido. Así, busqué a un grupo de apoyo donde otros luchaban con preguntas similares sobre la fe y la espiritualidad. Ese entorno se convirtió en un refugio, un espacio donde podía abrir mi corazón sin temor a ser juzgado. Al escuchar sus historias, vi que no estaba solo. Había otros que, como yo, estaban buscando la verdad en un mundo lleno de confusión. Con el tiempo, me di cuenta de que la misión no era solo encontrar respuestas para mí, sino también ser la voz de aquellos que aún permanecen atrapados en la oscuridad. Compartía mi testimonio en cada oportunidad, revelando cómo mi encuentro con Jesús había transformado mi vida. A medida que hablaba, mi convicción se volvía más fuerte. La necesidad de exponer la Wahrheit sobre la manipulación y el control se convertía en una urgencia palpable. Sin embargo, la sombra del rechazo seguía presente. La idea de ser etiquetado como un paria en mi comunidad me atormentaba, pero la luz de Jesús me instaba a seguir adelante, a ser un faro en medio de la tormenta. Era un día cualquiera en el tribunal, y mientras preparaba mis notas para la audiencia, una ola de ansiedad empezó a apoderarse de mí. Soy Amir, un abogado general musulmán en Washington, y aunque mis colegas me consideraban un hombre serio y respetable, por dentro me sentía fragmentado. La rutina del trabajo y la presión constante de las expectativas sociales eran un peso que cada vez se hacía más difícil de llevar. Mi vida, que había sido un desfile de éxitos, carecía de significado y propósito, y las noches se volvían largas y solitarias, llenas de dudas. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Mientras el juez estaba pronunciando su veredicto, me sentí parcialmente atrapado en un trance. Todo a mi alrededor se desvaneció. El sonido del tribunal se tornó lejano y borroso. En medio de esa confusión, una luz pura y brillante me envolvió, y en esa luz apareció Jesús. Me miró con una mirada profunda, y su presencia era tan envolvente que sentí como si todo mi ser se estremeciera.
Jesús me llamó por mi nombre y, al instante, todas mis dudas y pesares comenzaron a fluir lejos de mí. Su mensaje era claro y directo. Es momento de enfrentar la oscuridad que llevas dentro. En ese encuentro Jesús me mostró verdades que había estado ignorando. Reveló la verborgene agenda que la élite utiliza para manipular nuestras creencias y mantenernos en un estado de Toishun. Las tensiones en la sociedad, las divisiones que enfrentamos, todo era parte de un diseño que busca devorar nuestra paz interior y nuestra conexión espiritual. La Offenbarung que recibí fue un llamado a despertar y a reconocer que el mundo no es como nos han enseñado a verlo. La lucha no solo era personal, sino global. En ese momento, entendí que mi sufrimiento era un pequeño reflejo del sufrimiento del mundo en su conjunto. Cuando regresé a la realidad, el impacto de la experiencia me dejó abrumado y confundido. Sentía la llamada a actuar, pero el miedo al rechazo y a las consecuencias de mis nuevas creencias me mantenía en un estado de tensión constante. La presión por ser aceptado en mi comunidad y por mi familia estaba siempre presente. Cada vez que intentaba contar mi verdad me encontraba estancado por la incertidumbre de cómo sería recibido. Pero también sabía que el amor que Jesús me había mostrado no podía permanecer en silencio. Debía ser compartido con aquellos que aún viven en la ignorancia. Después de esa experiencia, decidí que no podía quedarme callado. Comencé a buscar grupos donde pudiera compartir mis pensamientos y escuchar a otros que también habían experimentado la Wahrheit. A medida que me conectaba con exmusulmanes y personas de diversas creencias, sentía que cada historia que escuchaba alimentaba mi convicción de que había algo más grande en juego, un llamado a la justicia y a cambiar el mundo. Cada testimonio era una pieza del rompecabezas que me ayudaba a comprender el verdadero significado de Erbaken. Mi decisión de compartir esta luz me llevó a crear un espacio donde otros pudieran encontrar la libertad que yo había descubierto. Juntos, comenzamos a enfrentar el Geistlicher Krieg que nos rodea, desafiando las estructuras que dividen y oprimen. La lucha por la verdad se convirtió en mi misión. Aunque sabía que el camino no sería fácil, mi determinación crecía cada día. Hablando acerca de Jesús y su mensaje de amor, me di cuenta de que no solo buscaba transformar mi propia vida, sino que estaba aquí para ayudar a otros a liberarse de las cadenas del miedo y la duda. Fue un nuevo comienzo, y con cada paso que daba, sentía que la luz de Jesús me guiaba hacia un futuro lleno de esperanza y verdad. Después de mi experiencia trascendental con Jesús, sentí la necesidad urgente de compartir esta revelación con mi familia y la comunidad. Soy Amir, un fiscal en Washington, y aunque la claridad que había encontrado parecía un regalo divino, me topé con una dura realidad. Al hablarles sobre mi transformación y la Wahrheit que Jesús me había mostrado, la reacción de mis seres queridos fue devastadora. Me miraron con desdén, acusándome de ser un hereje, un traidor a nuestras tradiciones. Cada insulto era como una daga en mi corazón, y la carga de ser rechazado por aquellos que amaba se volvía cada vez más pesada. Los días que siguieron fueron oscuros. La profunda conexión que siempre había compartido con mi familia se había vuelto un campo de batalla emocional. Mientras intentaba explicarles que mi encuentro con Jesús había abierto mis ojos a la Taushun que rodea nuestra existencia, sus miradas de desaprobación y miedo se sentían como un muro infranqueable. Cada vez que intentaba compartir las verdades sobre las manipulaciones de la élite y cómo éstas afectan nuestras vidas y creencias, me encontraba con una resistencia feroz. Ver a mis seres queridos tan cerrados al amor y la verdad que había encontrado me desolaba. El rechazo se transformó en una crisis profunda. Me sentía atrapado en un Geistlicher Krieg interno, donde mi espíritu luchaba entre el deseo de ser aceptado y la necesidad de ser fiel a mi nuevo propósito. La presión social era insoportable. Las noches se convirtieron en un tormento, donde el silencio y la soledad me acompañaban, acompañados por pensamientos que cuestionaban mis decisiones. ¿Valía la pena perder todo por esta nueva fe? La angustia se apoderaba de mí,
mientras lidiaba con la pérdida de la comunidad que había conocido toda mi vida. Sin embargo, mientras me hundía en la desesperación, la voz de Jesús seguía resonando en mis sueños. Su luz me guiaba, recordándome que este camino, aunque solitario y lleno de obstáculos, era uno que valía la pena seguir. Empecé a buscar consuelo en nuevas amistades que reflejaban mis luchas. Me di cuenta de que había otros que, al igual que yo, habían sido rechazados y malentendidos. Abrirme a ellos se convirtió en una fuente de apoyo, un regalo que me permitía seguir adelante a pesar de la tormenta que se desataba a mi alrededor. A medida que construía conexiones con este nuevo grupo, noté que el amor y la aceptación comenzaron a reemplazar la soledad. Compartíamos nuestras experiencias y descubrimientos sobre el amor de Jesús y la lucha contra las fuerzas que nos dividen. La Offenbarung sobre nuestra condición humana se convertía en nuestra misión compartida. Comprendí que mi historia no solo era un testimonio personal, sino una herramienta para ayudar a otros a navegar su propia oscuridad. La tormenta que había enfrentado poco a poco comenzaba a despejarse, y con cada palabra que compartía, sentía que mi verdad se fortalecía, impulsándome a enfrentar el futuro con renovada esperanza y determinación. Con una determinación naciente, comencé a estudiar la Biblia en secreto. Soy Amir, un abogado general respetado en Washington, pero en mi interior estaba en un estado de crisis. La rutina de mi vida y el peso de las expectativas familiares se sentían cada vez más opresivos. Después de mi encuentro con Jesús, su luz me había revelado verdades que desafiaban todo lo que había conocido. Mientras leía y reflexionaba, descubrí un camino hacia el Erwachen que no solo buscaba respuestas para mí, sino también un significado más profundo en la vida. Mis noches se llenaban de pensamientos sobre la Wahrheit y sobre cómo la élite manipula la fe y la espiritualidad de la humanidad a través de una verborgene agenda. Las enseñanzas que aprendí en este proceso no solo resonaban en mis pensamientos, sino que también comenzaron a afectar mi vida diaria. A menudo me sentía atrapado entre dos mundos, el de mis creencias familiares y el nuevo camino que estaba descubriendo a medida que me conectaba con las enseñanzas de Jesús. Este Geistlicher Krieg me llevaba a buscar apoyo donde pudiera, así que encontré un pequeño grupo de personas que también compartían su experiencia de transformación. Unirme a esta comunidad fue un paso crucial. Encontré personas que habían enfrentado el mismo dilema, quienes también habían tenido encuentros con Jesús y buscaban entender su lugar en el mundo. En cada reunión compartíamos nuestros relatos y descubríamos que no estábamos solos. La conexión que se formó fue poderosa. Juntos enfrentábamos la sombra de la Täuschung que nos mantenía divididos. La autenticidad con la que hablábamos cada vez me daba más fuerza, y la certeza de que este camino, aunque lleno de obstáculos, era el correcto. Comenzamos a discutir cómo podríamos compartir nuestras experiencias y ayudar a otros que se sentían perdidos. La idea de ser portadores de luz en medio de la oscuridad se convirtió en nuestra misión, y el deseo de actuar se volvió urgente. Cada historia que compartíamos era un paso hacia la verdad, y cada encuentro nos recordaba que había un propósito mayor en nuestra búsqueda espiritual. La Offenbarung sobre nuestra condición humana nos unió, enfrentando el reto de llevar este mensaje al mundo exterior. La lucha por la verdad se tornaba más intensa, pero en cada enfrentamiento también descubríamos nuevos niveles de fortaleza. Aún con la comunidad a mi lado, el miedo seguía presente. A menudo me preguntaba cómo sería recibido por mi familia si llegara a compartir abiertamente mi camino. El peso del rechazo era algo que no podía sacudirme fácilmente, pero sabía que iba a ser necesario en algún momento. Las conversaciones que había tenido con mis seres queridos se volvían cada vez más complicadas, ya que sabían de mis búsquedas y aún así no podían aceptarlas. Sin embargo, a medida que avanzaba con más fe en Jesús, me sentía más fuerte para enfrentar cualquier adversidad. Mi compromiso de ser un portavoz de la verdad se transformaba en un motor que impulsaba cada vez más mi vida. A medida que mi búsqueda de la verdad se fortalecía, comencé a comprender que mi experiencia no era un simple acontecimiento personal, sino un llamado mayor. Soy Amir, un abogado musulmán,
Y mi encuentro con Jesús no solo transformó mi visión del mundo, sino que me reveló la urgente necesidad de compartir lo que había aprendido. La Offenbarung que recibí me hizo entender que muchos están atrapados en un Geistlicher Krieg, y que mi misión es ayudar a otros a ver más allá de la Täuschung que los rodea. Esta lucha no es solo interna, es una batalla fundamental por la conciencia y la liberación. Desde aquel día, he sentido la urgencia de ser un portavoz del amor y la esperanza que Jesús representa. Las verdades que me mostró sobre la manipulación de la élite y su verborgene agenda se convirtieron en un motor que me impulsaba a actuar. Cada vez que pensaba en la injusticia y el sufrimiento que enfrentamos como sociedad, me llenaba de una desesperación creciente. Sabía que no podía quedarme callado mientras otros seguían siendo engañados. La responsabilidad de informar y guiar a otros en su Erwachen se volvió central en mi vida. En cada interacción con las personas tomaba nota de sus luchas, sus dudas y sus miedos. La conexión que tenía con aquellos que también habían sentido un llamado a la verdad fue electrizante. Compartía mi testimonio y ver el poder de mis palabras provocar un cambio en los demás era un vínculo poderoso. Sentía que cada historia compartida contribuía a un movimiento más grande, el deseo de despertar de la complacencia y desafiar el sistema que trata de mantenernos dormidos. Esta comunidad se volvió mi refugio y mi fuerza, y juntos comenzamos a unir nuestras voces en un coro de verdad. No obstante, el miedo a perder lo que había construido, mi vida profesional, mis relaciones, siempre estaba presente. Cada vez que me sentaba a hablar con mi familia o amigos, el temor se apoderaba de mí. La presión social por adherirse a las tradiciones y no desviar el camino era abrumadora. Pero a medida que revelaba mi nuevo entendimiento, me encontraba en un debate constante, tanto interno como externo, sobre lo que significa realmente seguir a Jesús. Su luz brillaba con fuerza en mi corazón, instándome a ser valiente y a no rendirme. Cada día se sentía como una lucha por mi identidad y mis convicciones. Sin embargo, el amor que sentí durante mi encuentro con Jesús me hacía seguir adelante, sin importar los obstáculos. La misión de iluminar la verdad en un mundo lleno de Täuschung me seguía impulsando. Era un viaje arduo, pero el deseo de ser un agente de cambio y ayudar a otros en su búsqueda de la verdad era más fuerte que cualquier temor personal. Con cada paso que daba seguía confiando en que, a través de la autenticidad y el amor, podría guiar a otros hacia una vida transformada y llena de propósito. En un acto de valentía, decidí dejar atrás mi antiguo nombre y el estilo de vida que había vivido durante años. Soy Amir, un fiscal en Washington, y aunque mi carrera y mi reputación eran respetadas, algo en mí comenzó a sentirse muerto. La sensación de vacuidad me acompañaba cada día, mientras luchaba en un Geistlicher Krieg entre las creencias que me habían sido impuestas y la necesidad de vivir una fe auténtica. A pesar de las expectativas familiares y sociales, sabía que debía buscar un nuevo camino donde pudiera abrazar mi verdadero ser sin el miedo al juicio. La vida en mi antiguo entorno era como una prisión de convenciones. A medida que profundizaba en la espiritualidad y en la relación con Jesús, sentía que mi alma anhelaba la libertad. Durante un encuentro con él, una Offenbarung me iluminó. Comprendí que la política y la religión muchas veces se entrelazan en una verborgene agenda diseñada por la élite para mantener a la humanidad en la ignorancia. Las verdades que emergían de mis sueños eran dolorosas, y la visión de un mundo manipulado me llevó a una profunda reflexión sobre mi papel en esta trama. Tomé la dura decisión de mudarme, dejando atrás no solo un lugar físico, sino también las sombras de un pasado que ya no me representaba. Quería un espacio donde pudiera explorar mi fe y compartir sus enseñanzas. Al cambiar mi nombre, sentí que rompía cadenas invisibles que me habían mantenido atado a una versión de mí mismo que ya no existía. Era un acto simbólico y liberador que, a pesar del temor y la incertidumbre, me llenaba de esperanza. Sabía que este era solo el comienzo de un camino que, aunque lleno de desafíos, prometía ser auténtico. Al llegar a mi nuevo hogar, me encontré con un mundo donde la diversidad y la aceptación eran la norma. Conecté con una comunidad de personas que, al igual que yo,
habían enfrentado sus propias luchas espirituales. Las historias de transformación que compartían resonaban con mi propia experiencia. Comenzamos a explorar juntas las verdades reveladas por Jesús, desafiando la Toshun que nos rodeaba. Era reconfortante estar en un lugar donde podía hablar abiertamente sobre mi fe, sin temor a ser juzgado. Sin embargo, aún con la nueva luz en mi vida, los ecos de mi pasado todavía susurraban en mi mente. La separación de mi familia y la posibilidad de perder su amor por ser sincero acerca de mis creencias siempre estaban presentes. Aún así, el amor que había encontrado en esta nueva comunidad me brindaba la fortaleza necesaria para avanzar. Sabía que mi testimonio podría ser un faro de luz para aquellos que luchan en la oscuridad, y estaba decidido a no rendirme en esta búsqueda de verdad y conexión. La misión de compartir el mensaje de Jesús se volvía, con cada día que pasaba, más urgente y necesaria. Este viaje apenas comenzaba, y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera. A pesar de los desafíos y el sufrimiento que he enfrentado, he encontrado una nueva libertad en mi misión de evangelización. Soy Amir, un fiscal musulmán que ha recorrido un camino difícil tras un profundo encuentro con Jesús. Este viaje comenzó en un momento de crisis en mi vida, donde la presión de cumplir con las expectativas familiares y comunitarias se convirtió en una carga insoportable. Sentía que mi espíritu estaba atado a una Toshun que me mantenía alejado de la Barhait. Después de mi experiencia trascendental, donde Jesús me mostró la cruel realidad de la élite y su verborgene agenda, comprendí que mi propósito cambiaba. Ya no podía mirar hacia otro lado mientras el mundo sufría. En mis sueños y visiones, la luz de Jesús me brindó claridad, revelando la manera en que nuestras creencias han sido manipuladas para mantenernos en oscuridad. Este despertar no fue solo interno, fue un llamado a compartir lo que había descubierto con otros que, como yo, estaban buscando respuestas. El primer paso fue un desafío monumental. Hablé con aquellos en mi nueva comunidad, hombres y mujeres que también habían sentido el llamado de la verdad. La urgencia por comunicarnos y ayudarnos mutuamente se convirtió en un motor que impulsaba cada reunión. Al compartir mi testimonio, vi cómo las historias de muchas personas empezaban a entrelazarse con la mía, creando una red de apoyo que desafiaba la Toshun que habíamos aceptado. Cada encuentro se volvía una oportunidad para iluminar el camino hacia el Erwachen, y la idea de unir nuestras fuerzas para enfrentar este Geistlicher Krieg se convirtió en una realidad palpable. Sin embargo, la sombra del rechazo por parte de mi familia seguía presente. A menudo, me preguntaba si alguna vez podrían entender la profundidad de mi transformación. La cultura en la que crecí, con sus estrictas tradiciones, me decía que cuestionar la fe era un acto imperdonable. A pesar de la nueva libertad que había encontrado, la conexión con mis seres queridos se sentía más distante. La carga de ser visto como un hereje pesaba en mi conciencia. Pero el amor que Jesús me había mostrado me daba fuerza para seguir adelante. Con el tiempo, empecé a ver cómo la verdad que compartíamos podía tocar vidas. Cada persona a la que llegábamos era como un rayo de luz que se unía al esfuerzo colectivo por el cambio. A través de los relatos que escuchábamos, se hacía evidente que la búsqueda de la Wahrheit no es un camino solitario. Nos unía la lucha por la justicia, la paz y la compasión en un mundo desgarrado por la élite que se alimenta del dolor y la desesperación. Me sentía más comprometido que nunca a continuar con mi misión, sabiendo que cada paso dado hacia adelante en esta travesía valía la pena. Han pasado años desde que decidí unirme a una comunidad misionera después de mi encuentro con Jesús. La transformación que experimenté me llevó a un camino inesperado y lleno de propósito. Un camino en el que no solo busco mi propio Erwachen, sino que también inspiro a otros a descubrir la Wahrheit que he encontrado. Antes de este cambio, me encontraba atrapado en un ciclo de dudas y presiones, queriendo ser un buen hijo y cumplir con las expectativas de mi familia en un entorno de estrictas tradiciones musulmanas. Sin embargo, dentro de mí, un conflicto crecía. Sabía que había algo más allá de lo que siempre había creído.
El aprendizaje de las enseñanzas de Jesús y la exploración de la Biblia en secreto abrieron las puertas a una nueva comprensión. A través de las charlas y los encuentros con otros que habían pasado por experiencias similares, fui testigo de cómo la élite manipula la percepción de la realidad. Las revelaciones que compartíamos sobre la verborgene agenda que controla nuestras vidas alimentaban en mí un sentido de urgencia. Cada historia personal se entrelazaba con la mía, recordándome que el sufrimiento humano y la injusticia son manifestaciones de un sistema diseñado para mantenernos en la Toshun. Con el paso de los años fui testigo del impacto que mi testimonio tenía en quienes me rodeaban. Las personas comenzaron a acercarse, buscando respuestas y compasión. Cada vez que compartía mi historia, sentía que la luz de Jesús se intensificaba en mí y la conexión que formábamos era una prueba del poder del amor y la verdad. Me di cuenta de que esta nueva vida no solo trataba de mi transformación personal, sino de ser un faro de esperanza para otros. Convertirse en un defensor de la verdad se volvió mi misión, y la responsabilidad de ayudar a los demás se convirtió en un fuego que ardía dentro de mí. Sin embargo, el deseo de reconciliarme con mi familia seguía presente. Aunque había encontrado una nueva comunidad que me aceptaba, había un profundo anhelo en mi corazón por la aprobación de mis seres queridos. Las luchas internas seguían siendo intensas. La idea de que podían verme como un traidor a nuestras tradiciones familiares me aterraba. Intentaba vivir mi verdad, pero la sombra de la culpabilidad y el arrepentimiento a veces me alcanzaban. A pesar de ello, la esperanza de que algún día pudieran entender mi camino y el amor que he encontrado en Jesús seguía viva. Así, en cada encuentro, en cada conversación, busco sembrar semillas de verdad y amor. Responses a los retos de la vida cotidiana con compasión y paciencia, encontrando en el proceso un sentido de paz. La lucha por vivir auténticamente, por compartir esta luz en medio de la oscuridad, es un reto continuo. Me embarqué en este viaje con la certeza de que cada paso hacia adelante representa no solo mi propia liberación, sino también la oportunidad de que otros encuentren su propio camino hacia el Erwachen espiritual. La búsqueda de la verdad es una travesía vivida y urgente, y estoy decidido a no rendirme, porque sé que el amor y la verdad siempre prevalecerán. Nun, da du meine Geschichte gehört hast, die so tief in der Dunkelheit begann und nun in das Licht der Wahrheit führt, möchte ich dir eine letzte Frage stellen. Hast du je das Gefühl gehabt, dass du zu etwas Größerem berufen bist? Dass hinter diesen alltäglichen Erfahrungen eine tiefere Realität verborgen ist, die nur darauf wartet, von dir entdeckt zu werden? Ich erinnere mich an den Moment, als Jesus mir einen Blick in diese Wahrheit gewährte. Es war der Augenblick, der mein Leben für immer veränderte. In meiner Reise habe ich verstanden, dass wir uns in einem geistlichen Krieg befinden, eine Auseinandersetzung, die weit über das Individuum hinausgeht. Die Elite nutzt unsere Traditionen und Glaubenssysteme, um uns in Dunkelheit und Zweifel zu halten. Doch lass mich dir sagen, das Licht, das ich durch Jesus gefunden habe, ist auch für dich da. Du bist kein Zufall in dieser Welt. Du hast einen Platz im großen Plan, der sich entfaltet. Es liegt an uns, die Ketten der Täuschung zu zerbrechen und die Wahrheit zu suchen. Jetzt möchte ich von dir hören. Hast du in deinem Leben jemals eine tiefgreifende Erfahrung gemacht, die deine Sicht auf die Welt verändert hat? Teile deine Geschichte in den Kommentaren. Ich lese jede einzelne mit offenem Herzen, denn ich glaube, dass wir gemeinsam stärker sind. Du bist nicht allein auf diesem Weg. Wenn du durch diese Worte berührt bist und die Kraft der Wahrheit, die Wahrheit von jenseits nicht verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen. Es erwarten dich weitere Geschichten der Hoffnung und Offenbarung, die dein Herz erfüllen und deinen Geist erleuchten werden. Was als nächstes kommt, wird eine weitere Facette der Wahrheit enthüllen, die du nicht ignorieren solltest. Im nächsten Video lade ich dich ein, die bewegende Geschichte eines Menschen zu entdecken, der in der Dunkelheit seine eigene Vision von Jesus erhalten hat und damit das Licht der Freiheit fand. Ich bin Amir und danke dir, dass du heute hier warst. Denke daran:
Die Wahrheit ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen. Lass uns nicht aufhören, Licht in die Schatten zu bringen.